Siempre ha habido una Europa cobarde y una Europa valiente. Hubo una Europa valiente que se atrevió a acabar con monarcas absolutos y dijo aquello de libertad, igualdad, fraternidad. Y hubo una Europa cobarde que dijo que la comunidad negra de Haití no podía cantar la Marsellesa. Hubo una Europa cobarde que en septiembre del 38 le entregó los Sudetes a Hitler y abandonó a la Segunda República a su suerte, dejando que las brigadas internacionales, parte de la Europa valiente, dejara su sangre en la ribera del Ebro. Siempre ha habido una Europa valiente que se ha atrevido a luchar contra dictaduras, a ser patria de refugio y asilo, a atreverse a luchar contra los poderes económicos. Y ha habido una Europa cobarde que, sobre todo a partir seguramente del año 81, decidió tirar la toalla y resignarse a lo que los mercados empezaran a mandar. Siempre hay una Europa indómita, una Europa desobediente, una Europa que se atreve frente a esa Europa, ya digo, que parece que cree que ya es vieja y no puede cambiar su suerte. Hoy en La Tuerca vamos a hablar de esa Europa que quiere seguir peleando, de esa Europa que quiere que todo se discuta con luz y taquígrafos, de esa Europa que entiende que el cansancio de la democracia representativa no se puede zanjar insultando con la palabra populismo a aquellos que quieren reinventarse la democracia. Una Europa que entiende que el alejamiento de la ciudadanía de las instituciones no se solventa criticando a aquellos que ya no creen en los políticos, sino que creen aquellos que se atreven a reinventarlo. Hoy por eso en La Tuerca vamos a hablar de Europa. Y en primer lugar vamos a abrir con alguien que ha tenido el coraje de ser desobediente, con alguien que ha tenido el coraje de ser audaz, con alguien que ha tenido el coraje de no resignarse. Pablo, buenas noches desde Bruselas. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Quién nos lo iba a decir? De Vallecas a Bruselas. Y como dice una canción de Los Chicos del Maíz, nos hicimos un hueco en la escena sin pasar por el aro. Sin pasar por el aro. No lo entienden. Y eso a mucha gente le molesta. Hablando de pasar por el aro, hay 20.000 lobistas aquí en Bruselas. ¿Es posible hacer política al margen de los lobbies? A nosotros no nos hacen ningún caso. A nosotros no han venido a pedirnos nada. Los lobistas saben a quién tienen que pedir favores y a quién tienen que ofrecer prebendas y nosotros no estamos entre ellos. Me da la sensación de que el Parlamento Europeo se parece un poco al Circo del Sol, que es muy sorprendente pero que también es muy previsible. A medio camino entre el Circo del Sol y el Senado de Star Wars, donde te podías encontrar familias de todo tipo. Nosotros nos hemos abierto un huequito y ya nos conoce todo el mundo. Yo me acuerdo de una escena donde sube por un ascensor que recuerda a los del Reina Sofía de Madrid un lagarto. ¿No querrás decir que Juncker es un lagarto escondido? Ojalá fuera un lagarto escondido solamente. Los lagartos, al fin y al cabo, como mucho te muerden un poquito. Los responsables de los paraísos fiscales son mucho más peligrosos. ¿Se puede ser demócrata ahora mismo en Europa sin ser euroescéptico? ¿Se puede ser demócrata sin ser euroescéptico? No, yo creo que los demócratas tenemos que ser europeístas y decirles a los que han convertido Europa en el paraíso de los bancos que no queremos esa Europa, que queremos la Europa que decías tú en el monólogo de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los problemas de los parlamentos nacionales parece que aquí se reproducen. Brazos de madera, expertos que mandan mucho tiempo en reuniones y en trayectos y al final las decisiones se toman fuera del Parlamento. ¿Es posible refundar esa institución? Hay decisiones que también se toman en el Parlamento, todo se puede refundar, todo se puede cambiar. Yo creo que si algo hemos demostrado nosotros es que hay cosas que parecen imposibles porque no se intentan. Y sobre todo no nos queda más remedio. Europa es un espacio de decisión crucial para cualquier cosa que queramos hacer en los diferentes estados de la Unión y nos toca cambiar Europa también. España siempre miró a Europa con eurooptimismo, aunque también con euroignorancia. Era el faro democrático que nos faltaba durante la dictadura. Pero de Europa últimamente nos vienen recortes y nos vienen cambios de nuestra Constitución que lo que hacen es no solamente limitar nuestra soberanía, sino traspasar dinero de los muchos a los pocos y perder sanidad, educación, pensiones. Europa son hombres de negro de la Troika, Europa es el Banco Central Europeo que no controla ninguna institución democrática, Europa es la Troika, pero Europa también es Grecia, donde los ciudadanos van a construir un gobierno popular a partir del mes de marzo, Europa también son movimientos sociales, Europa también son sus ciudadanos que están hartos de políticas de austeridad y con esos ciudadanos a nosotros nos toca construir Europa. Hay populares que parece que no son muy del pueblo, hay populismos que están pensando qué quieren ser. Europa nació también con las brigadas internacionales. Te propongo
que sigamos esa senda de gente que se lo jugó solamente para defender la democracia en países que no eran los suyos. Las brigadas internacionales son un patrimonio democrático de los españoles. Ser comparados con algo así es un honor, pero estamos muy lejos del compromiso y la entrega de esos hombres y mujeres. Pero claro que sí. Qué maravilla, ¿verdad? Atreverte a morir por defender la democracia en otro lado. Qué honor y qué orgullo de que esas gentes llevaran lo mejor de Europa, lo mejor del antifascismo y lo mejor de la democracia a nuestro país. No se olviden que en la liberación de París los primeros blindados eran de españoles republicanos que la guerra que perdieron en España la siguieron en Europa, sabiendo que era la misma casa, la casa común. Y se lo dijimos en el Pleno cuando pudimos presentar nuestra candidatura a la presidencia del Pleno. Les recordamos que para los españoles es un honor que los primeros tanques que entraron en París en la liberación iban pilotados por combatientes españoles. Con la 9. Vamos a hacer el programa, Pablo. Mucha suerte, Juan Carlos. Gracias por tus palabras. Un honor. Venga, hasta luego. Pues como decíamos, si Europa no quiere ir a España, pues España tendrá que ir a Europa. Aquí andamos en una mesa de lujo. Tenemos esta noche con nosotros a Ernest Urbasan, eurodiputado de Iniciativa per Catalunya a los Verds. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña Enrique Cerveto, corresponsal del diario ABC. Muchas gracias por acompañarnos. Griselda Pastor, corresponsal de la SER, con quien tanto hemos aprendido. Griselda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña también esta noche Marta Marván, de Ciudadanos. Buenas noches, Marta. También tenemos a Pablo Echenique, hermano, amigo y compañero. Pablo, estamos aquí en tu casa, en esta ciudad que maltrata tanto, ¿no?, a la gente que tiene que usar silla de ruedas. No es muy accesible, ¿no? Bueno, gracias por el esfuerzo de acompañarnos aquí esta noche. Y Davide Borrelli, eurodiputado del Movimiento 5 Stelle y copresidente del Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa. Davide, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Arrancamos el debate. En 1941, el manifiesto de Ventotene puso en marcha una Europa que se caracterizaba, lo escribieron 3 antifascistas encerrados en una cárcel de Mussolini, por el carácter supranacional y constitucional de la lucha democrática. En 1993 se bombardeaba el Parlamento ruso y la Unión Europea parece que miró hacia otro lado. Recientemente la Unión Europea permitió que en Grecia no hubiera un referéndum y se colocó a Papademos y que Berlusconi saliera de Italia y fuera colocado Monti. ¿Está la Unión Europea a la altura de las exigencias históricas? Empezamos, si quieres, contigo, Ernest Urbasan. Venga, adelante. Bueno, yo creo que si Altiero Spinelli hoy levantara la cabeza y viera en qué se ha convertido la Unión Europea, se llevaría un buen susto, ¿no? Entre otras cosas porque el viejo sueño de construir una Unión Europea que superara los conflictos y en el cual el pacto social de la posguerra fuera el motor y la arquitectura principal de su construcción, en los últimos años, ya desde los años 80, pero muy acelerado a partir de la caída de Lehman en 2008, la destrucción de esto ha sido bestial, ¿no? Dice Nicky Véndola que estamos en el 45 al revés, ¿no? En el 45 construimos la Unión Europea, construimos el bienestar y estamos ahora deconstruyendo todo aquello, ¿no? Y a mí me parece que tiene una gran parte de razón en eso, ¿no? La Unión Europea hoy no la reconoce nadie, ¿no? El resto se me ha olvidado, Urtasun, se me ha olvidado decir que la regla al principio es la regla de un minuto. Es decir, damos un minuto y después ya abrimos el debate. Enrique, tu minuto. Bueno, yo creo que, hombre, los padres fundadores, si levantaran la cabeza, como decías tú, yo creo que no estarían tan insatisfechos. Se puede mirar también así, porque de hecho hemos conseguido salvar la paz. En el último medio siglo se han evitado todos los conflictos en este continente donde teníamos por costumbre que cada crisis hubiera una guerra, y esta vez no ha sucedido así, y sin embargo sí en nuestra periferia esto ha acabado estallando. Pero sí estoy de acuerdo que efectivamente el avance se ha hecho a trompicones y hay un claro déficit democrático, es decir, que sí es verdad que el federalismo no se ha desarrollado de ninguna manera, la democracia pues se ha dejado en cierto sentido de lejos, y entiendo que haya gente que crea que las instituciones comunitarias pues no le representan exactamente, o que tiene dudas respecto a la legitimidad de ciertas leyes que emanan de las instituciones Muchas gracias. ¿Tu minuto, Griselda? Bueno, yo creo que estamos en un momento horrible, si somos sinceros, en un momento muy, muy difícil.
en el que se nos exige ser muy adultos cuando se habla de Europa, pero en el que las situaciones en las que estamos confrontados son muy simples, casi de niños, ¿no? Y que el ejercicio que se nos pide es muy complicado. Yo creo que la crisis marca un antes y un después, que de aquí no hemos salido, que las respuestas políticas que se han dado no son las buenas. Sin embargo, yo confío mucho en este Parlamento, el europeo, y también en los parlamentos nacionales, porque creo que demasiado a menudo se olvida que los parlamentos nacionales tienen una importancia básica en forzar a este Parlamento y a los gobiernos que se reúnen como Consejo una vez al mes en Bruselas a que actúen de otra manera. Marta. Bueno, yo creo que hemos dado un poco con la pieza. La crisis es la que ha hecho ver a toda la ciudadanía que hay que recomponer y hay que buscar otros enfoques a lo que está pasando. Esa crisis es social, económica, pero sobre todo institucional. Pero eso no significa que lo que tenemos no sea bueno, sino que hay que reinventarse como en todo. Creo que este mundo globalizado en medios, en sociedades, en comunicación, está pidiendo también que nos globalicemos a nivel institucional y que seamos capaces de sacar adelante los proyectos que nos han traído hasta aquí, de los que estamos yo creo que todos satisfechos por esa paz social que creo que era el objetivo inicial y que debemos de mantener. Gracias, Marta. Pablo. Yo creo que lo único que queda del espíritu de Altiero Spinelli es el nombre de este edificio en el que estamos ahora. Creo que es evidente que la Unión Europea, sus instituciones y la gente que la gobierna se ha puesto al servicio de una minoría económica que solo ve por sus intereses. Creo que así ha abandonado la idea de su fundación. Decía el compañero que se ha evitado el conflicto bélico. Creo que evitar el conflicto bélico es lo mínimo que podíamos pedir. Hay otro conflicto que no se ha evitado, que es el conflicto entre la gente excluida y unas élites económicas a las que le va muy bien. El último ejemplo es la comisión de Juncker, liderada por un señor que ha fomentado el fraude fiscal a escala planetaria, y como decía Warren Buffett, por supuesto que hay lucha de clases, lo que pasa es que la mía, la de los ricos, la va ganando. Y creo que la Unión Europea actual es un clarísimo ejemplo de esa cita. Gracias, Pablo. David. Bueno, voy a tratar de hablar español porque no es mi idioma, entonces perdonen las faltas, pero yo pienso que lo que es Europa ahora es lo que más lejos hay de los ciudadanos. Creo que es verdad, no hemos tenido guerras, pero tenemos ahora una guerra económica y hemos hecho una unidad con el dinero, pero no hemos obtenido una unidad de países, de derechos, y la gente en este momento ve Europa y las instituciones europeas como un enemigo. Y tienen razón porque no hay nada en este momento que hace parecer que la institución europea sea cerca de los ciudadanos. Ajá. Bueno, ahora se abre ya el debate. Os planteo una reflexión general sobre esto que habéis dicho. El Parlamento Europeo tenemos la sensación de que tiene los mismos problemas de los parlamentos nacionales, quizá agravados. Tenemos con que están registrados 20.000 lobbies, mientras que los 500 millones de ciudadanos no tienen la misma posibilidad, ¿no?, de influir. Nos encontramos con que los expertos pueden abrirse un espacio que, en caso de no serlo, tienes dificultades, ¿no?, para poder operar. Vemos que al final las decisiones de los jefes de partido pueden doblar la voluntad del conjunto de los diputados, es decir, que si los parlamentos nacionales son brazos de madera, aquí quizá todavía más. ¿Realmente los parlamentos representan a los pueblos o eso es una realidad del siglo XIX que en el siglo XXI se ha dinamitado? Vamos a ver, aquí esto hay que entender que esto es un club de países, es decir, un club de naciones. Aquí lo que está, digamos, por hablar en términos constitucionales, la soberanía corresponde a los gobiernos. Es decir, aquí no se ha hecho ese paso en el que el presidente de Europa es elegido directamente por los ciudadanos, como sucede en Estados Unidos. Aquí, en última instancia, la soberanía se para en el Consejo Europeo, donde están reunidos... O sea, que es un falso parlamento. Es
es un Parlamento con unas atribuciones distintas. Es un Parlamento de verdad, es un Parlamento elegido democráticamente, es el más grande del mundo elegido democráticamente, pero no puede tener las atribuciones como puede tener un Parlamento nacional, por ejemplo, para derribar a un gobierno. Eso no puede suceder, aunque pueden derribar a la Comisión, pero el verdadero gobierno aquí es el Consejo, es decir, donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros. Entonces, esa arquitectura de poder no tiene comparación con la de un país normal y corriente. Por eso, a veces existe esa sensación de decir que si está representado o no está representado. Estamos representados de manera asimétrica, directamente aquí, indirectamente a través de los gobiernos, pero insisto, yo soy también de los que piensa que la legitimidad democrática de las instituciones europeas no es todavía completa, pero precisamente por eso, porque pasa por el hecho de que sea directa, es decir, que un día podamos elegir al presidente de los Estados Unidos de Europa. En los últimos años hemos vivido se ha violentado la soberanía popular y eso se ha hecho particularmente a través de un cierto secuestro de parlamentario. Eso a nivel nacional se ha producido con la imposición de primeros ministros, por ejemplo en el caso de Italia, sin tener en cuenta la propia mayoría del Parlamento. No voy a hablar de la reforma constitucional en España y el nulo papel político que jugó el Parlamento, y eso se ha producido aquí también. Yo soy un gran defensor de esta institución porque es la única que puede hacer que la Unión Europea tenga legitimidad democrática, pero hay que explicar que en los últimos años ha habido una erosión de competencias que son propias del Parlamento a través de lo que son principalmente las grandes decisiones en materia de política económica y de rescates. Por ejemplo, todos los programas de rescate en el sur de Europa se tomaron creando instituciones ad hoc que están fuera del marco jurídico que regula el Parlamento y sobre el cual el Parlamento no tiene capacidad de controlar. La troika, el Parlamento, no la pudo controlar porque se creó al margen. Entonces, es una gran batalla de la izquierda, desde mi punto de vista, recuperar la fuerza de los parlamentos en casa, pero también aquí. Hay que defender esta institución con uñas y dientes. Pero perdonad que insista, ¿no es una mentira el hecho de que la gente obedezca porque cree que hay una institución que tiene legitimidad popular cuando el 100% de los economistas, por lo menos del establishment, te dicen que no se puede hacer nada alternativo a lo que mandan los mercados? ¿No sería más sincero a lo mejor decir a la gente no, el Parlamento puede hacer muy poquito y por tanto obedezcamos a los mercados y al sector financiero aunque nadie le vote? Pero eso es, Griselda. Eso es lo mismo en cualquier otro Parlamento. Yo creo que allí no tienes por qué focalizar el problema solo en el Parlamento Europeo, ¿no? No, yo creo que se puede hacer política. Se puede hacer política y se ha visto. Ha habido dos intentos, dos intentos, uno fallido y otro votado y fallido de moción de censura contra Juncker recién estrenada la Comisión. Yo creo que aquí hay debate. No, yo creo que no se puede llegar a la conclusión a la que tú llegas porque entonces no valdría ningún otro Parlamento. Otra cosa es que los retos que tenemos delante son tan enormes y las respuestas son tan pocas, por decir así al final, que te planteas un poco. Yo creo que la duda no está sobre el Parlamento, sino la duda está sobre la coalición que ha sido necesaria para llegar a que funcione el nuevo sistema europeo. Y eso es otra cosa. Para mí ese es otro debate, ¿no? Yo creo que se han dicho dos palabras, o por lo menos yo quiero resaltar la palabra las competencias, que sí que es algo que hay que revisar en cualquier institución. Hay que saber qué competencias tiene tanto el Parlamento como cualquier institución, ya que esa crisis nos está metiendo en ese debate, revisar sobre todo, ya que estamos en el entorno de Europa, qué funciones tiene la Comisión, el Parlamento y el Consejo, por qué el ciudadano tiene esa percepción de que en todo caso solamente estamos representados en el Parlamento, qué significa el Consejo y cuál es ese lobby o el mandato, digamos, de los mercados. Creo que, como dice Griselda, hay que hacer política, es decir, no podemos pensar que las instituciones están muertas, sí que hay que reinventarlas, sí que esta crisis nos hace replantearnos para qué están y cuáles son los objetivos y, sobre todo, la defensa de los ciudadanos, que para eso es para lo que queremos. Pablo. Sí, bueno, yo creo que el Parlamento Europeo, de todas las patas que tiene la institucionalidad europea, es la más democrática. No en vano, pues hemos conseguido entrar 5 eurodiputados de Podemos aquí, ¿no? La circunscripción a nivel de los países es única, eso le da una cierta heterogeneidad, pero creo que el problema que tiene este Parlamento es el mismo que ha tenido el Parlamento español en las últimas décadas, que está gobernado por los dos sabores diferentes de capitalismo desbocado, que se llaman centro-derecha y socialdemocracia, y en que simplemente se diferencian en el envoltorio, muchas veces en lo que respecta a lo económico. Aquí hasta dentro de 5 años,
ese rodillo va a seguir operando, y por muy democrática que haya sido la composición de la Cámara, el resultado es conocido de antemano. Eso por un lado, y por otro lado es la institución, desde mi punto de vista, que menos poder tiene en la Unión Europea. La Comisión Europea tiene la iniciativa legislativa, lo cual le da un poder enorme, y luego hay toda una serie de instituciones, como ya se ha mencionado, que están fuera de la órbita democrática, como puede ser el Banco Central Europeo, por ejemplo, que tiene un enorme poder y sobre el que el Parlamento no tiene básicamente nada que decir. Por un lado, la más democrática de las instituciones, por otro lado, la que tiene menos poder en esta Unión Griselda, Europea. ponías cara de, cuando menos, extrañeza. No sé, no está garantizado hasta cuándo va a durar lo que le has llamado tú el rodillo. Si por eso entiendes el pacto de coalición entre socialistas y populares con apoyo de los liberales. Yo no pondría la mano en el fuego de cuánto tiempo va a durar esto. David. Yo creo que tiene razón Pablo. Yo lo vivo todos los días en mi piel. Esta es una institución que es verdad, es elegida por el pueblo, pero no tiene forma de gobernar, y tenemos que vivir esperando lo que llega de la Comisión, y después ellos eligen la prioridad, lo que hay que hablar lo eligen ellos, y nosotros tenemos que trobar una forma de arregla con el Consejo. Entonces vivimos esperando, de verdad, esto. David, hemos visto que se ha dado una gran coalición entre la socialdemocracia y la democracia cristiana para repartirse el puesto de la Comisión y del Parlamento Europeo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, vosotros en Italia recibís la acusación de populistas. Sí, pero bueno, nosotros no tenemos mucha confianza con las etiquetas, de verdad. De nosotros se dice cualquier cosa. Lo que le puedo decir es que yo estoy en este movimiento de 10 años, y lo que veo es que la gente ha elegido usando Internet de una forma absolutamente nueva. Por la primera vez en el mundo hay una parte política elegida en esta manera, seleccionada en esta manera. Yo también tuve esta selección en Internet, sin plata pública, sin dinero público. Estamos aquí en 17, estamos la segunda fuerza política en Italia, entonces somos algo de nuevo que es difícil encuadrar en una forma o en otra, a la izquierda o a la derecha, porque por nosotros no existe ni una ni la otra, y tenemos que simplemente tratar de acercar la que es la política a los ciudadanos con una nueva forma de comunicación que hoy afortunadamente hay, que es el Internet. ¿Y se puede reformar con el Parlamento Europeo? Porque, insisto, la respuesta que parece que nos dan los dos principales partidos es: vamos a controlar sus instituciones, ¿no? Y la pregunta es, ¿se puede ir más allá? Es una larga guerra, hay que esperar mucho, hay que tratar que esta forma de nueva forma de democracia crezca en cada país, y después puede ser que llegue también acá. Urtasun. Yo quiero apoyar lo que decía ahora Griselda, al final el Parlamento se ha rendido por la mayoría política que tiene. La historia del Parlamento en los últimos años se hace el Tratado de Lisboa, donde se le da un poder colegislativo como no lo había tenido, y en la dinámica política de los últimos años con la crisis, con la gran coalición del PP y el PSOE, han entregado el Parlamento y sus competencias a las decisiones del Consejo. Dos ejemplos. El año pasado, por primera vez, se redujo el presupuesto de la Unión Europea, que impusieron un presupuesto totalmente austeritario, y el Parlamento, que lo podría haber vetado porque tiene plena capacidad en materia presupuestaria, se lo comió. Bueno, no se lo comió el Parlamento, se lo comió la gran coalición. Y en el caso de Juncker, lo mismo. Ahora mismo el Parlamento podría tirar adelante una moción de censura sobre la Comisión por un caso gravísimo, como es el de LuxLeaks, y no encontramos mayoría para hacerlo, ¿no? Desde ese punto de vista, el Parlamento tiene que defenderse como institución democrática que es de la Unión Europea, pero para hacerlo, evidentemente, hace falta una mayoría política distinta, que es la clave de la cuestión. Enrique. Yo la verdad es que creo que es paradójico que el presidente de la Comisión, que ha tenido mayor legitimidad democrática porque su candidatura estaba vinculada a la de las elecciones, sea el más frágil que se haya visto hasta ahora. Pero es un
el fenómeno este de la gran coalición es una constante en la vida parlamentaria europea. Yo creo que se debe, entre otras cosas, pues a que hay las leyes electorales son muy complejas, realmente todavía no hay partidos políticos paneuropeos de manera que puedan generar de manera eficaz esto. Y es verdad que tiene un gran riesgo, pero es legal, es decir, el que se hagan mayorías. En Alemania hubo gran coalición en la posguerra durante legislaturas y no fue malo, es decir, no es una cosa intrínsecamente mala que haya una gran coalición. Es verdad que a veces bajo el paraguas del consenso se pueden esconder otras cosas que a lo mejor no son democráticas. Griselda. Quería decir, sí, que desde dentro seguramente lo veis más frustrante. Visto desde fuera, a ver, si pensamos en el caso LuxLeaks, a partir del momento que la izquierda empezó a recoger firmas, la coalición tuvo que exigir a Juncker que viniera a comparecer, porque pretendían que Juncker pasara sin comparecer ante este Parlamento. Evidentemente no es la moción de censura y no es la dimisión, pero yo creo que tampoco es una rendición, ni creo que sea una situación inamovible, ni en la que el Parlamento se haya entregado ni esté derrotado. Yo creo que se está haciendo política con lo que hay, con los resultados de las elecciones, porque son los que hay, y a partir de allí esa coalición está en cuestión de forma permanente y lo está, supongo, a medida que vosotros hacéis un esfuerzo cuatriplicado respecto al que haríais en otras condiciones, pero yo no creo que esto esté ni muerto ni acabado. No, evidentemente, nosotros de la izquierda intentamos mover todo lo que podemos digamos, esta institución que cuesta tanto moverla, ¿no? Pero es evidente, por ejemplo, la comparecencia de Juncker, Griselda, lo que vino después fue muy pobre, su propio discurso fue pobre, el debate que tuvimos, tampoco ha habido una exigencia posterior de nada más, ¿no? Estamos ahora intentando sacar adelante una comisión de investigación, estamos a punto de lograrlo, espero que lo consigamos, pero está costando muchísimo, porque el veto de la gran coalición es constante. Ahora seguimos. Tienes que entender que esto sigue siendo una institución donde los países pesan muchísimo más, los gobiernos nacionales pesan muchísimo más. Yo le hice una entrevista a Juncker donde explicó este fenómeno y lo que dejó caer es que sencillamente era una competición entre países, es decir, y acusó a Francia, por ejemplo, de estar chantajeando a las empresas para que se instalasen. Bueno, en cualquier caso, perdonadme, no va a resultar muy creíble que después Juncker se encargue de plantear ningún tipo de honestidad fiscal en Europa, y parece que ¿por qué no? En nuestro país, porque viene de un tipo de comportamientos donde parece que le resulta mucho más sencillo pactar beneficios fiscales para las grandes empresas que obtener recursos para que pueda haber sanidad pública, educación pública, pero lo vamos a poder hablar. Lo vamos a poder hablar porque esto no se ha terminado. Sí que quiero anunciar que por vez primera en La Tuerca tenemos público. Tenemos, en este caso, estudiantes de Ciencias Políticas, de Sociología, de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Y les hemos entregado que no sean simples espectadores, sino que puedan hacer preguntas. Así que adelante con tu primera pregunta. Muy bien, quería preguntar a cada uno de los asistentes en qué aspectos debería fijarse un ciudadano de a pie a la hora de valorar si realmente el Parlamento Europeo está teniendo presente en sus actuaciones los objetivos iniciales de paz y estabilidad. Ajá. Empezamos contigo, Pablo. Sí, el Parlamento Europeo, las instituciones europeas en general, están poniendo en peligro la paz y la estabilidad a base de crear una enorme desigualdad económica en Europa. No hay nada más peligroso que la desigualdad económica. Se está jugando con fuego, estamos en manos de gobiernos absolutamente irresponsables, a los cuales no les importa que haya decenas de millones de europeos viviendo en la extrema pobreza, y esto, una de las consecuencias que tiene es que fantasmas que los europeos creíamos enterrados para siempre, como son el fantasma del fascismo, de repente vuelven a aparecer. Vuelven a aparecer por una irresponsabilidad enorme que están teniendo nuestros gobernantes. Ni paz ni estabilidad. Se lo están jugando todo a la lotería para beneficiar a sus amigotes. ¿Queréis contestar o vamos a la segunda pregunta? La segunda pregunta... Sí. Habéis hablado mucho de déficit democrático en Europa y yo quería preguntar cómo articularíais una Europa más democrática. Y esto quiere decir, ¿querríais un Parlamento Europeo con plenos poderes, incluso, como ha dicho el corresponsal de ABC muy bien, un presidente europeo elegido directamente por los ciudadanos? O dicho de otra manera, ¿estáis a favor
o en contra de ceder soberanía nacional, más soberanía nacional, lo cual daría lugar a la legislación europea que como españoles o italianos podría no gustarnos. Mira, yo empezaría solo por pedir, en el caso español, al Congreso de los Diputados que creara una comisión de seguimiento de asuntos europeos igual de fuerte que la que tiene el Parlamento alemán, ni más ni menos. Es decir, que las decisiones que lleva el Gobierno a cada reunión que viene a Bruselas fueran previamente, en algunos temas básicos, y básicamente los económicos y los sociales, votadas por el Parlamento español. Por ahí empezaría. ¿Querías? Bueno, sí, yo diría, yo sobre las decisiones que se toman a escala europea, yo sí evidentemente sería partidario que el Parlamento tuviera toda capacidad, cosa que no tiene ahora y como decía antes ha ido a peor. Pero después evidentemente eso tiene que ser en diálogo y en cooperación permanente con los parlamentos nacionales, en los cuales es verdad que no el Parlamento Europeo, pero sí decisiones que se toman en Bruselas de espaldas a la ciudadanía y de espaldas al Parlamento Europeo, son impuestas en los parlamentos nacionales sobre cosas que además a veces no tienen competencia. Por ejemplo, la fijación del nivel salarial en los Estados miembros es una competencia estrictamente nacional en el cual, por ejemplo, la Troika ha vulnerado esa competencia constantemente, ¿no? Por lo tanto, son dos cosas, ¿no? Vamos a ver. Si quieres, brevemente, porque queremos pasar al segundo bloque. Adelante, Ernesto. No, porque me citaba el preguntante. Hombre, yo creo que la manera más simple, yo desde luego sí estoy a favor de ceder soberanía sin ningún tipo, pero es verdad lo que ha dicho Griselda, que mientras eso sucede, la soberanía sigue siendo los ciudadanos, y me parece muy bien lo que hacen en Alemania, no solo por ese control, sino incluso porque le han preguntado al Tribunal Constitucional hasta dónde se puede llegar sin vulnerar la Constitución alemana con el actual Tratado de Lisboa. Eso pone límites a la evolución de los tratados, que es una cosa tremenda. O sea, el plantearse ahora una evolución de los tratados a 28 yo creo que es ya utópico, pero creo que el camino que han marcado los alemanes en ese sentido está muy bien. Bueno, tenemos que pasar... Bueno, 30 segundos, Pablo. Si la Constitución no está de acuerdo con alguna medida europea, no pasa nada, ¿no? Se cambia en una tarde y ya está. Creo que tenemos experiencia de primera mano de eso. Se ha puesto sarcástico, Pablo Echenique. Todo lo que se haga dentro de la ley está bien hecho. Queremos pasar al segundo bloque, y en el segundo bloque creo que conecta, ¿no?, con esto primero. Es cierto que no hay problema en ceder soberanía si no pierdes democracia. Una de las grandes discusiones es que estamos sacrificando democracia en nombre de mercados, en nombre de grandes poderes, que tienen como resultado un alejamiento creciente de la ciudadanía europea respecto de la política. Algo que ocurre en los parlamentos nacionales, en la política nacional y también en la política europea. Y eso ha generado este descontento ciudadano, una acusación donde parece que quien cuestiona este funcionamiento europeo es un euroescéptico. Davide, quería preguntarte especialmente a ti al respecto. Cuéntanos. Nosotros no estamos contra a Europa en general, estamos contra a esta clase de Europa, porque como decía antes, probablemente no hay guerra con armas, pero hay guerra con el dinero y con la economía. Y estamos creando diferentes países usando armas impropias, que es el dinero y es la economía. Entonces nosotros tenemos que sacar todo esto y tenemos que alejar los bancos de estas cosas. Y nosotros estamos también por elegir todas las instituciones europeas directamente en los ciudadanos, pero no solo elegirla, pero también toda la decisión que impactan muy fuerte en los ciudadanos. Tenía que haber una pregunta a los ciudadanos. Hoy se puede, con Internet se puede. Nosotros lo hagamos en Italia, ya lo hacemos. La ley que pasan por el gobierno italiano pasan en Internet y la gente puede elegir y modificarla. Se puede hacer. Es una forma nueva, pero se puede hacer. Hay un planteamiento vinculado a esto, David, y que también os lo traslado a todos los demás. Solemos confundir democracia con decisión, cuando democracia sobre todo es deliberación, ¿no? Y que la deliberación conduce después a una decisión que realmente represente al conjunto. La deliberación se incrementa, se dificulta a través de los medios nuevos. Nosotros hemos puesto en el nombre del movimiento político Democracia Directa. Esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros luchamos por haber desde 10 años. Nosotros pensamos que todas las decisiones importantes tienen que
ser por el ciudadano. El ciudadano tiene que poder elegir de manera directa lo que es su futuro. Esto es importante, es lo que nosotros creemos. David, ¿pero hay deliberación ahí o Sí, solamente bueno, capacidad de decisión? De apretar un clic, lo que se llama el clic activismo. Claro, la deliberación normal puede ser, puede haber una delega, puede ser demandada a los políticos, pero las decisiones importantes que impactan de manera muy fuerte, entraron nosotros en el euro, algo así, hay que ver, tiene que haber una forma directa de... Salir del euro ahora. ¿Eh? O salir del euro salir ahora. del euro. Nosotros Yo es que creo que me hace gracia cuando se habla esto de que la interferencia de los mercados en la democracia, como si ahora resulta que nos hemos enterado que los estados se endeudan, ¿no? Es decir, Italia en concreto es un país que mucho antes del euro vivía nadando en deuda y ese es un fenómeno que se ha agravado por la crisis, pero no quiere decir que ahora mismo estemos siendo gobernados por los mercados. Yo creo que la democracia directa está muy bien, pero está llena de lagunas, de preguntas que no podemos resolver todavía. Lo de la democracia referendaria no funciona bien ni siquiera en Suiza y además puede generar en un cierto determinado ambiente social resultados completamente indeseables. Hay países como este donde yo no dudaría que existe una democracia real, me refiero a Bélgica, donde está prohibido el referéndum, por ejemplo. Pero sí es verdad que hay que replanteárselo. Yo creo que la democracia esa de clic puede que sea más útil para desprenderse de algún gobernante indeseable o injusto que para elegirlo, porque es verdad que los partidos tradicionales han creado una situación en la que los ciudadanos no les creen y entonces cuando hacen una promesa en campaña electoral es un crédito que le damos que seguramente no merecen. Así que me gustan más los sistemas que puedan determinar cómo librarte de un gobernante rápidamente y pacíficamente, un gobernante que esté perjudicando a la sociedad o a tus intereses, expresarte en esa dirección que en la de elegirlo, porque eso no sé cómo mejorarlo. En cualquier caso, eso que planteas me parece que es muy revolucionario. Hablabas de interferencias de los mercados, aquí tenemos un poquito de interferencias porque Esteban González Pons está dando un cóctel ahí al lado y hay como mucho ruido, ¿no? Esteban, deja de hacer ruido, por favor. Intentemos seguir nosotros con la reflexión académica. Que se nos... Viene y nos da con una gamba en la cabeza. Decía que, fijaos, hay un planteamiento que tú dices que no sé si la gente lo va a vivir. Cuando los gobiernos de Italia o el gobierno de España recibe un memorándum secreto de la Troika donde está el Fondo Monetario Internacional a quien nadie ha votado y que tiene como efectos ni más ni menos que cambios en la Constitución. Bueno, para ser española. exacto, en España no estaba el Fondo Monetario Internacional, pero... En el rescate bancario sí, Enrique, y tanto que sí. Bueno, la carta, en todo caso, era una carta del Banco Central Europeo. En el caso español como en el caso italiano, sí, hay un problema de déficit democrático muy claro. David, te tienes que marchar y viene a sustituirte, no desde la misma perspectiva, un eurodiputado del Partido Socialista. Una última palabra. Bueno, no, le agradezco de la invitación y espero que otra vez puedo participar con largo tiempo, de manera que estoy hasta el final. Muchas gracias. David, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pablo, el pueblo aplaude. Gracias. Muchas gracias. Pablo, lo que estaba planteando Enrique, ¿cómo lo ves realmente? Ese alejamiento que la ciudadanía tiene de las instituciones europeas tiene algo que ver con la sensación de que votes lo que votes, no eres tú el que mandas. Tiene muchísimo que ver con eso, tiene que ver con una percepción que se está empezando a romper en algunos países, pero no en todos, que tenía la ciudadanía de que había un par de opciones. Eso provocaba una enorme abstención. Estas dos opciones, cuando se alternaban en el gobierno, tomaban decisiones económicas muy parecidas y creo que eso ocasiona alejamiento por parte de la ciudadanía de la política. La muestra la tenemos en España, cuando aparece una opción
que antes no existía y que se plantea como una posible salida a la alternancia, la gente inmediatamente se implica, inmediatamente quiere participar de la política, inmediatamente se siente interpelada. Yo creo que hay mucho de eso y también hay mucho de algo que estabas comentando antes, la tecnocracia. Nos intentan convencer de que hay que preguntarle siempre a un experto para saber qué es lo que hay que hacer. Y la ciudadanía en general es muy humilde. La ciudadanía en general no se siente experta. Entonces, cuando se le intenta convencer de esta falacia, la ciudadanía en general dice, bueno, yo no tengo 2 carreras, no trabajo en un fondo de inversión, no entiendo muy bien qué se está manejando aquí, y por tanto delego y dejo que los políticos hagan lo que tengan que hacer. Creo que una combinación de estos 2 factores, ambos falaces, son los que han llevado a un alejamiento de la política legítimo por parte de la ciudadanía. Se ha incorporado Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español. Aprovecharía para preguntarte, ¿quién ha golpeado más duramente a Europa? ¿Los discursos xenófobos de Marine Le Pen o esa decisión que tomó el gobierno de Zapatero de cambiar la Constitución, supuestamente porque esa Europa que siempre había sido un faro de democracia, de repente se convertía en una peticionaria de ajustes? Parece que esas 2 expresiones tienen poco que ver, pero tienen mucho que ver entre sí, porque las 2 son consecuencias de un manejo catastrófico de la crisis. Eso es lo que ha golpeado el ideal europeo y a los europeos de carne y hueso. Los ha hecho más desiguales y los ha enfadado y los ha cabreado más que nunca en la historia de la construcción europea. Y una de las expresiones de ese cabreo es el refugio de gentes vulnerables y aturdidas por este manejo de la crisis tan injusto en fórmulas simplistas, populistas, que buscan chivos expiatorios, como es claramente el caso de la extrema derecha francesa, extrema derecha nacionalista, Marine Le Pen, o en su caso, el pliegue a planteamientos tecnocráticos o a oscuras burocracias o a poderes tecnocráticos que no se presentan a las urnas, que no se presentan a las elecciones, pero que justifican sus decisiones en el intento de satisfacer a esos poderes fácticos que tampoco se presentan a las urnas, que son los mercados financieros. Es lo que pasó con la reforma de la Constitución del 2012. Juan Fernando, ¿por qué es populista Marine Le Pen o es populista Cinco Estel o es populista, dicen, Podemos, y no es populista Rajoy haciéndose una foto delante del INEM antes de las elecciones prometiendo que va a solventar el empleo? ¿O no es populista el Partido Socialista también haciendo promesas que no cumple? Si tengo que responder, francamente, diré que toda la política puede estar expuesta a un signo o a un gesto populista, pero hay una línea de discurso distintivamente populista y es la que ofrece respuestas aparentemente muy simples, pero desesperadamente inútiles, cuando no directamente estúpidas, a problemas muy complejos. Y Marine Le Pen lo hace. Marine Le Pen echa la culpa a los inmigrantes, echa la culpa a los musulmanes, echa la culpa a la Unión Europea, que han disuelto el espíritu nacional francés, y ofrece una respuesta muy simple. Reúnete detrás de nuestra bandera francesa, detrás de la imagen de Juana de Arco y vamos a reconquistar la soberanía nacional. Sucede que esa respuesta aparentemente muy efectiva es una respuesta simplona pero dramáticamente equivocada, porque la soberanía nacional ya no es fácilmente recuperable simplemente con un esfuerzo, pero con una declamación de voluntad, ¿verdad? La soberanía nacional no se somete fácilmente simplemente al dictado de un decreto o de un discurso. Hace falta mucho más que eso para sacar a las gentes que han perdido su poder adquisitivo, que se han visto perjudicadas por la desigualdad, de la situación de desesperación en la que se encuentran, y las respuestas de Marine Le Pen desde luego no son las Marta, de Ciudadanos. Pablo ha puesto, yo creo que el ojo en el huracán en cuanto a que el ciudadano no es tonto y lo que está pidiendo es que en ese sistema de representación que estamos viendo que de alguna manera se está rompiendo esos 2 grandes bloques y sobre todo que las sociedades nuevas están cambiando, están pidiendo cambios a las instituciones y a los que nos representan. Y si no tenemos respuestas de las instituciones y si no nos dan cobertura a las instituciones a la hora de recuperar esta sociedad, es que tenemos que cambiar la forma de hacer política o a los políticos o a las viejas políticas. Un poco de paciencia. Y es que el hecho de que haya aparecido Podemos o Ciudadanos o otros partidos es un síntoma de que la sociedad está viva, de que se mueve, de que no le gusta un helado de fresa, se va a buscar el de limón, y si no le gusta el de limón, se crea el de chocolate. Eso, yo creo que eso es bueno, no hay que buscarle... Yo creo que hay la caída del bipartidismo en toda Europa, en mayor o menor grado, pero es un
digamos, una cosa que se repite en todos los países. Entonces, ante esto, exige, a mí no me gusta poner bajo el paraguas del populismo, mezclarlo todo, porque yo creo que hay una corriente de fondo que existe antieuropea y neofascista que está reemergiendo en Europa, que es un peligro que quiere destruir Europa, pero después es verdad que hay una nueva izquierda que también está emergiendo, que como dice antes hablábamos de Spinelli, su hija Bárbara, que es diputada aquí, habla de los euroinsubordinados, aquellos que creen en Europa pero que quieren cambiarla. El reto nuestro, como ahora hablo un tanto que parlamentario de la izquierda alternativa que me considero, el reto nuestro es que la crítica a la Europa actual seamos capaces de articularla desde una nueva izquierda que es capaz de hacer una lectura crítica y plantear alternativas en Europa y no permitir que los eurófobos y neofascistas hagan eso, cosa que en este Parlamento esa dicotomía existe. Tenemos muchas veces la crítica que viene de la extrema derecha y nosotros no debemos permitir que eso ocurra. Es un reto importantísimo para la izquierda aquí en Europa en el futuro. Por lo tanto, hay que reinventarse y construir Europa, en ningún momento fragmentarla todavía todavía en esa más. línea, Marta, déjame haceros una pregunta a todos. Siempre nos generó mucha preocupación un planteamiento muy del corazón neoliberal de Hayek, que decía que era mejor desmantelar los estados sociales desde ámbitos supranacionales, ya que esa pelea era mucho más complicado realizarla en los ámbitos nacionales porque implicaba también una mayor conciencia y un mayor blindaje, ¿no?, de las constituciones. En cambio, en el ámbito supranacional, sobre todo al calor de la globalización, era mucho más sencillo establecer cambios que después simplemente se trasladaban a las legislaciones nacionales y sin apenas debate conseguían esos objetivos. En esa línea, fijaos, Europa es un gran factor en nombre de la competencia, en nombre de la efectividad, es un gran factor de desmantelamiento, sin duda alguna, del Estado social. La pregunta es, ¿por qué ha desaparecido del debate europeo un principio que era un principio que podría habernos salvado de este desastre, que es el principio de subsidiariedad? Pero yo creo que en el fondo se caen gobiernos nacionales. Es decir, en esta crisis, diga lo que diga Europa, se caen gobiernos nacionales. Ha habido un cambio de gobiernos nacionales uno detrás de otro. Es decir, no es tan fácil. Las decisiones vienen marcadas o la gente se intenta excusar en lo que se dice Europa, pero en la práctica, cuando la gente va a votar, vota contra el gobierno que aplica la reforma que no le conviene a cada uno. Y si no, mira lo que ha pasado en Grecia y lo que está pasando en Grecia. O sea, no podemos pensar... Europa, en términos generales, sobre todo la Europa oficial, ante la perspectiva de que pueda ganar Syriza, prácticamente anuncian las 7 plagas de Oriente. Evidentemente, y todos se ponen de acuerdo para decir, cuidado, que si te sales de la Coca-Cola o de la Pepsi-Cola, aquí se rompe la baraja. Mira, ahí está Syriza, desaparecido el Partido Socialista y el PP que no sabe a dónde va. Es decir, en la práctica las decisiones se pueden tomar aquí por consenso, pero cuando tú tienes que decidir y que expresar lo que te molesta de esa decisión, no lo haces solo votando para el Parlamento Europeo, lo haces haciendo caer a un gobierno nacional. Esto es así y lo hemos visto en esta crisis, han caído muchos. Yo tengo dudas si lo que ha pasado en Italia o en Grecia se puede llamar o no un golpe de Estado. Desde luego ha sido legal, o sea que desde ese punto de vista, pero es verdad que han pasado por encima, digamos, de las instituciones nacionales de una forma muy evidente. Pero bien, Syriza está donde está y seguramente ganará las próximas elecciones y me extrañaría mucho que las instituciones europeas avalasen cualquier mecanismo que deslegitimase esas elecciones o que permitiese ilegalmente prolongar la vigencia. Enrique, pero en España todavía queda mucho para las elecciones y ya hay empresarios, ya hay economistas diciendo que en la posibilidad de que ganase Podemos sacarían el dinero fuera de España y amenazan, de alguna manera, están dándole una patada a cualquier tipo de soberanía democrática. El dinero es suyo, pueden hacer lo que quieran, pero... ¿Puedes sacar el dinero de tu país porque gana una fuerza política con la cual tú no estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con la propiedad privada. Si es suyo el dinero, legalmente han pagado impuestos y legalmente pueden sacarlo, aunque de todas maneras da igual porque Montoro les va a perseguir igual, porque si lo hacen por transferencia bancaria, es decir, se van con maletín, no. Pero si el dinero es suyo, estoy a favor de la propiedad privada, que hagan lo que quieran. Ahora, lo que yo no aceptaría es que por el espectro de que va a ganar Podemos las elecciones, que no se hagan elecciones en España. Eso no puede ser. No, Juan Fernando. Oye, yo quiero decir que soy una persona de izquierda y me identifico en este Parlamento Europeo con posiciones, valores y políticas alternativas a la hegemonía de la derecha, que es la que ha acuñado esa narrativa por la cual supuestamente la Unión Europea desmantela el Estado social. El origen de esta historia fue muy distinto, fue el contrario. El origen de esta historia fue que la Unión Europea construyó el Estado social, construyó un pacto de rentas,
entre estamentos o estratos sociales, entre empleadores y trabajadores, entre generaciones y también interterritorial, entre Estados miembros de la construcción europea. Por lo tanto, tiene que haber una construcción europea alternativa a la actualmente imperante en la que el modelo social pueda ser preservado. Y yo sostengo que la ideología que pretende que el Estado social es insostenible está ocultando su premisa, que es la renuncia a la progresividad fiscal, que es la que permitió construir el Estado social. Una regresividad fiscal en la que los trabajadores pagamos nuestros impuestos, los asalariados pagamos nuestros impuestos, pero el capital no los paga. Por tanto, sí, es cierto que las reglas de juego permiten que los capitales se muevan libremente. Por cierto, la fuga de capitales no es ninguna novedad en la historia de las democracias occidentales. También cuando se derrumbó la dictadura en aquella situación, desde luego en Grecia, desde luego en Portugal, y cuando se produjo la transición en España y se estableció la democracia, los capitales amenazaron con fugarse. Y por tanto, se trata de que los poderes públicos tengan una respuesta frente a eso. Ahora, de lo que no podemos tener la menor duda es de que no es verdad que la Unión Europea signifique en estos momentos desmantelamiento del Estado social. No es Europa la que causa el desmantelamiento del Estado social, es una correlación de fuerzas escorada a la derecha y una hegemonía política e ideológica de ese pensamiento liberal y conservador, que tiene que tener una alternativa que permita la supervivencia del Estado social. Dejaba de blindar el derecho al trabajo, le quitaba fuerza al derecho al trabajo y de alguna manera se neoliberalizaba. Es decir, desde el Tratado de Maastricht es absolutamente evidente que se inyecta en esa construcción socialdemócrata de Europa elementos neoliberales que se verifican sobre todo en la independencia del Banco Central. Hay posiciones políticas que postulan el desmantelamiento del Estado social y del derecho del trabajo y la desprotección de los trabajadores, pero yo desde luego las combato y somos muchísimos. Bueno, pero apoyasteis el proyecto de Constitución Europea, apoyáis el Tratado de Lisboa, habéis apoyado buena parte de todo ese... El Tratado de Lisboa no es incompatible con el derecho del trabajo. Son las políticas que se han hecho de acuerdo con una correlación de fuerzas, con una hegemonía conservadora, las que han permitido el debilitamiento de los trabajadores. Y yo combato esa política. Yo sí creo, Juan Carlos, que el esquema que pintas en determinadas veces ha sido válido, se ha usado, pero no solo la Comisión Europea, también el Fondo Monetario Internacional para desregular algo que estaba en la propia Constitución Nacional. De hecho, uno de los diques de contención de algunas de las medidas de la Troika han sido las constituciones nacionales. Por ejemplo, en Portugal, el Tribunal Constitucional anuló la rebaja de los salarios de los funcionarios, ¿no? Eso existe. Entonces, pero ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que hay un punto importante, que es que aún no hemos sido capaces, la izquierda, de construir los diques de contención a escala europea para hacer frente a eso. Los tenemos en los Estados miembros. Tenemos los viejos sindicatos, tenemos partidos políticos, tenemos movimientos sociales con muchísima fuerza, gracias a Dios, pero a escala europea eso aún está por construir. Y eso planteo de nuevo otro reto para la izquierda, yo creo, a escala europea, que es articularse mejor. Ni movimientos, ni sindicatos, ni partidos estamos bien articulados a escala europea. Y eso es fundamental en los próximos años, para precisamente evitar eso que tú planteabas. Aquí un rearme del derecho del trabajo y un Estatuto Europeo de los Trabajadores, el Tratado de Lisboa no lo impide. Esto ha tenido muchísimo que ver, insisto, con la correlación de fuerzas en los Estados miembros, en su inmensa mayoría gobernados por coaliciones conservadoras o escoladas a la derecha, y una interpretación liberal conservadora del Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa no hace imposible la protección de los trabajadores, ni desmantela el derecho del trabajo. Eso ha tenido lugar dentro de los Estados miembros. La única cosa, Juan Fernando, es que la familia socialista europea ha estado colaborando de lleno en todo ese programa. No, de lleno, ¿qué quieres decir colaborando de lleno? Pues, ¿qué quiere decir colaborando de lleno? Gobernando en Grecia, gobernando en España, siendo una mayoría aquí. Entonces, bueno, nunca aceptaré que los socialdemócratas sean indistinguibles de la derecha, y ni siquiera en una situación a mí no me digas eso. Claro que incluso en Alemania. Claro que son Alemania. El salario mínimo de los trabajadores está siendo peleado. Vamos a escuchar. Claro que son distinguibles de la derecha. Estamos en la tuerca y en la tuerca siempre unos escuchan y los otros hablan. No nos confundamos con otras tertulias que son muy diferentes. Uno a uno. Enrique. Yo me pregunto de qué serviría una declaración solemne sobre el derecho al trabajo en el Tratado de Lisboa, ni siquiera en la Constitución española, para resolver el problema del desempleo en España. Es decir, hay otras cosas que no se pueden confundir. En Europa se necesita una sociedad en la que la tecnología y la economía del saber, la creación de nuevos campos económicos pueda ayudarnos a vivir en esta sociedad globalizada. Nadie se ha preguntado, pero es un hecho que desde que hemos aceptado, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero aceptamos hacer negocios con un país como China, donde no existen derechos sociales, y nos estamos teniendo que competir con un factor de producción
que nos actúa sobre nuestros derechos sociales precisamente porque tenemos que competir en materia de precios. Pero las declaraciones o las alusiones declarativas en las constituciones o en el Tratado de Lisboa no sirven para nada. Ahora, también es verdad que hemos hecho la Agenda de Lisboa, el 2020, no sé qué, y aquí en Europa se han llenado de declaraciones grandilocuentes sobre que vamos a ser la economía más eficiente del mundo y no se ha cumplido nada. En cualquier caso, yo recuerdo intervenciones contundentes, por ejemplo, de comisarios de la competencia, pero no recuerdo intervenciones contundentes ante dramas como el del paro en España o en Grecia. Por tanto, uno podría pensar que quizá para la Unión Europea es más importante cuestiones vinculadas a la competencia que cuestiones vinculadas al desempleo. Otra vez el pueblo presente, el Ágora tiene la palabra y vamos otra vez a otra pregunta de los estudiantes. Adelante, la siguiente pregunta. Muy bien. Parece que lo que ha quedado claro es que el modelo tradicional de democracia es el que está en crisis. Así que me gustaría saber si cómo se puede plantear una resignificación de la democracia que pueda restituir la legitimidad y construir un espacio más democrático dentro de lo que es la Unión Europea sin caer en la extrema derecha, que en estos momentos parece que es la que está tratando de apropiarse de ese espacio. Sería interesante saber si se plantean estrategias que puedan dar esa batalla para la resignificación de la democracia. Yo creo que fíjate, Enrique, me pasa como lo de Podemos. Como es del ABC, asume que toma la palabra cuando quiere. Me estaba mirando a mí. Este buen presentador no pinta nada. A lo mejor, bueno, Enrique, después Pablo. Adelante. A lo mejor... bueno, yo creo que me pasa como a vosotros, es decir, que yo distingo muy bien cuál es el problema actual, es decir, que hemos entrado en una especie de democracia de marketing, donde solo interesan candidatos capaces de ganar elecciones, y para eso no estamos confiando ni en su capacidad de análisis ni en su experiencia, sino muchas veces solamente en su aspecto exterior o la imagen que tiene de la gente. Y creo que eso es un error tremendo, o sea, que eso es parte de lo que nos ha llevado a esta situación. Pero igual que te digo que puedo hacer un buen diagnóstico de cuáles son los problemas que veo en la democracia, no se me ocurre cómo resolverlos. Pablo. Pablo, y luego seguro Juan Fernando, que se ha sentido concernido cuando ha dicho algo de candidatos de marketing. No sé por qué te he notado concernido. Pero adelante, Pablo. Yo creo que la manera de evitar que el fascismo se apropie de los anhelos de la ciudadanía europea es lo que ha hecho el 15M, que es identificar al enemigo. Lo que hace Marine Le Pen con una gran habilidad es señalar un enemigo equivocado, es decir, los problemas de Francia vienen de los musulmanes, vienen de los inmigrantes, y así deja de señalar a los verdaderos causantes de este problema, y no causantes sin haberse dado cuenta, sino causantes deliberados, planificados, con una agenda de desmantelamiento de lo público y de robo por parte de una élite de lo que es de todos, ¿no? El 15M dice: no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, y acierta en el análisis. Y yo creo que, si bien es cierto que se pueden establecer nuevos mecanismos de democracia más directa, dado que tenemos herramientas tecnológicas que así lo permiten, no es tanto eso lo que va a devolver la confianza de la gente en la política, sino que los gobernantes, la gente que de verdad ejerza el poder, tenga claro para quién está gobernando. Griselda, y luego pasamos a la siguiente pregunta. Vale. Griselda. Quería decir que mientras esperamos grandes cambios, creo que hay pocos parlamentos en Europa que tengan un debate político tan vivo como el debate que hay en este Parlamento, no ya en lo que es el plenario, que es un poco constreñido, en los grupos políticos. Antes alguien preguntó qué hay que tener en cuenta cuando pensamos en el trabajo del Parlamento Europeo. Pues son muchos debates en el plenario, pero sobre todo intentar seguir cómo funcionan los grupos políticos, porque a pesar de tener listas cerradas, por el hecho de ser representantes de muchos países distintos con sensibilidades que tienen casi nada a ver, es muy difícil para el jefe de cada grupo político intentar marcar la posición
Y es muy difícil, si al final consigue imponerla esa posición, porque aquí hay un reparto de poder en todo, lo que no puede es acallar el debate. Y los debates en los grupos es algo a lo que no estamos acostumbrados. Yo creo que vosotros tres podéis dar fe de todo eso, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente pregunta de estudiantes. Adelante. A mí me gustaría preguntar si alguno de los presentes considera que puede haber una cierta vinculación o una relación entre aquellos medios que consideran que el populismo es un fenómeno que se está dando últimamente en los últimos partidos que están surgiendo en Europa, como puede ser el caso de Podemos o el movimiento que ha surgido en Italia con Pepe Grillo, si están tratando de establecer una relación entre lo que es populismo, lo que ellos tildan de populismo, los medios, y las medidas que proponen de regenerar precisamente la democracia, de la que ahora mismo acaba de comentar Pablo Echenique, sobre lo que debe ser la real regeneración de la democracia. Juan Fernando quiere contestar. Sí, me gustaría hacer un comentario en el que voy a intentar sintetizar dos argumentos que he escuchado en las dos preguntas anteriores, porque la pregunta estaba estupendamente formulada, tanto que es seguro que la persona joven que la ha formulado sabe que no existe una respuesta simple, que no existe una respuesta unívoca a lo que llamamos ahora esta crisis de la democracia. Hay una literatura ya inabarcable acerca del trilema de Roderick que plantea la incompatibilidad aparente entre democracia, globalización financiera e integración política supranacional. Y sin embargo, lo que puedo decirte es que a lo que no podemos renunciar es a la democracia, bajo ningún concepto. La integración nacional, la integración supranacional de la Unión Europea no se puede abrir paso a costa de la democracia. Por lo tanto, tenemos que construir como quiera que sea, y en eso estamos, una nueva capacitación de la ciudadanía para empoderarse, para tomar el poder, para ejercer el poder plenamente, para participar y deliberar. Ahora, eso sí, tenemos que estar prevenidos ante esa respuesta populista. Se está escribiendo mucho sobre eso. ¿En qué consiste el populismo? En oponer el pueblo a su representación. Supuestamente hay un pueblo al que se presenta inmaculado y una costra política autorreferencial, endogámica, que no representa a la ciudadanía, que sin embargo debe su representación exactamente a una decisión de la soberanía de la ciudadanía, que en ningún caso es unívoca, sino que es plural. En modo que, no, lo que quiero decir es que en modo que cuando se dice, no, es que hay un pueblo al que estos sujetos no representan, perdona, estos sujetos que están en representación política, aquí en el Parlamento Europeo sí representamos a alguien, no estamos enfrentados al pueblo. En modo que puede existir un pueblo que esté indignado con la política, pero de lo que no puede caber la menor duda es de que la gente que tiene mandato representativo en este Parlamento sí representa al pueblo. En modo que no se puede decir que solo representan al pueblo quienes están en unas determinadas siglas o en determinadas formaciones alternativas a los partidos que tienen representación. Juan Fernando, ¿eso no implicaría, para que de alguna manera los hechos se correspondieran con el discurso, que, por ejemplo, el Grupo Socialista hubiera apoyado la moción de censura contra Juncker por haber hecho una ingeniería financiera para privar a la gente en todos nuestros países de ayudas sociales? Porque si no, si tú dices que estás empoderando al pueblo, pero cuando tienes la posibilidad de un tipo que ha demostrado que legalmente, pero de una manera absolutamente inmoral, hace que las grandes empresas no paguen impuestos y se le quiere echar a su casa y el Grupo Socialista lo impide, hombre, parece que no está habiendo mucha correspondencia, ¿no? Lo que acabas de presentar como un silogismo en realidad es un sofisma. Ajá. De modo que, con toda claridad, los socialistas españoles hemos votado contra Juncker, pero eso no nos vincula a votar cualquier moción de censura que se menee en este Parlamento Europeo si la presenta la extrema derecha, porque no queremos votar con la extrema derecha, con los argumentos de la extrema derecha y con los motivos de la extrema derecha. Tendremos nuestra propia posición. Hubo otra moción antes. No hubo ninguna moción. Ninguna moción. La única moción que se votó... No engañemos a los quienes vamos a escucharnos. La moción que se votó en el Parlamento Europeo... Vamos a escuchar. A ver, Urtasun y después Pablo. Corriendo un minuto, tenemos que pasar al siguiente tema. ¿Contesta? Sí, no, que quería decir que la moción de censura que presentó la Izquierda Unitaria no se llegó a la sesión, entre otras cosas, porque el PSOE no la firmó. Evidentemente después se votó en el pleno la extrema derecha, pero hubo una progresista, eurosubordinada, proeuropea, que no se quiso firmar. Pablo. Como ya lo ha aclarado Ernest, paso al tema de la representación. Por mucho que los políticos digan sí representamos a la gente, cuando el 15M canta en las plazas no nos representan y el 80% de la población española está de acuerdo con los postulados del 15M, el 80% de la población está diciendo que no nos representan. Así que no basta con que la gente... No puedo estar de acuerdo. A lo mejor muchas de aquí estos son datos. No puedo estar de acuerdo. Ha habido multitud de encuestas que decían
que los postulados de la gente que estaba en las plazas eran absolutamente transversales. Y uno de los cánticos más repetidos era "no nos representan". Entonces, por mucho que los representantes públicos digan "sí os representamos", si el 80% de la población dice "no nos representáis", tenemos que pasar al tercer bloque. Marta, que has hablado muy poco, te doy un minuto. Solamente hay que ver lo que está cambiando el panorama, puesto que la sociedad lo está pidiendo, nuevos partidos, y esos van a ser los roles que se jugarán con un sistema de representación que va a cuidar y mimar a la democracia que tenemos, por supuesto. Bueno, tenemos que pasar al tercer bloque. El tercer bloque tiene que ver con algo que a mucha gente de bien le tiene profundamente preocupada. Mucha gente honesta y decentemente democrática anda profundamente preocupada por algo que se está gestionando en este Parlamento con el máximo secreto y donde las principales fuerzas políticas, al parecer, están una vez más de acuerdo, que es el Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio. La pregunta ¿es real que se está negociando en absoluto secreto? ¿Es real que perdemos soberanía? ¿Es real que los principios fundamentales de Estado social y democrático de derecho que debieran señalar a Europa se pierden con este tratado transatlántico? Enrique. No, vamos a ver. O sea, es verdad que se está negociando en unas condiciones asimétricas. Los norteamericanos son un país y nosotros somos un bloque de países, y es muy complicado preservar todas las legalidades y todas las legitimidades. Es verdad que el mandato negociador fue un documento que costó Dios y ayuda que se hiciera público, ¿no? Porque de repente los ciudadanos tienen derecho a saber en qué términos están representándoles en una negociación con los Estados Unidos. Pero vamos, la cuestión no va más allá del hecho de que se va a liberalizar el comercio entre dos bloques que ya comercian, es decir, no es que va a entrar un virus desconocido y dentro de poco van a venir productos que no conocíamos ni nada por el estilo, sencillamente se va a facilitar el intercambio y eso efectivamente tendrá influencia concreta sobre algunos sectores concretos que tendrán unos que espabilarse, otros encontrar grandes beneficios, pero yo creo que buscar conspiraciones en este tipo de discusión política es equivocado. Dicho eso, hay que ser muy vigilantes porque es verdad que los poderes económicos, las grandes compañías tienden, cuando pueden, a aprovecharse de los huecos que pueden y entonces hay ciertas cosas que aparecen ahí en una cláusula que de repente te das cuenta que eso... Creo que se tiene que preservar la legalidad de los tribunales europeos para juzgar lo que pase a los ciudadanos europeos, esencialmente. A día de hoy eso no está. Bueno, a día de hoy ese tratado no está firmado. Es mucho más que aprovechar. Le damos la palabra, perdonad, le damos la palabra a Juan Fernando y luego pasamos al otro lado. Juan Fernando. Os quiero decir que me parece muy bien que haya un escrutinio serio, severo, incluso estrecho, acuciante, de un proceso de negociación entre dos actores globales como son la Unión Europea y los Estados Unidos. Ahora, creo que quienes nos escuchan estarán de acuerdo en que la inversión y el comercio no pueden ser demonizados, ¿verdad? No, la inversión y el comercio generan bienestar, crecimiento y empleo. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que permanecer acríticos ante cualquier cláusula de un tratado cuya orientación tiene que ser estimular el comercio, el crecimiento económico y la generación de empleo, porque hay preocupaciones medioambientales, sociales, de protección de datos y hay estándares europeos que deben ser preservados. No es verdad, aunque sé que eso está muy extendido, que se esté negociando en secreto. Ha habido una y otra ronda de informaciones entre los parlamentarios europeos, entre los grupos y sus representantes, entre los presidentes de comisión, en particular en las áreas que están más impactadas por este tratado que está en negociación en estos momentos. No es verdad que haya un proceso de negociación en secreto entre bambalinas del que nadie tenga ni idea. Eso se está diciendo mucho, pero no es verdad. Lo que no quiere decir que bajemos la guardia, ni que dispongamos simplemente el sí por anticipado, sino que tenemos que tener una exigencia de estándares europeos, si no se acepta la cual, si no se satisface la cual, el voto de los socialistas europeos, como hemos dicho muchas veces, será negativo. Será negativo, porque nos preocupa muchísimo el estándar social, nos preocupa el estándar medioambiental y nos preocupa la protección de datos al nivel europeo, que es muy superior a la que ofrecen los Estados Unidos. Urtasun.
Hombre, que sí se negocian secretos, es evidente. Además, los tratados comerciales, la Comisión los negocia en secreto y es una de las grandes críticas que hemos hecho. De hecho, hasta hace poco, los que no éramos portavoces en la Comisión de Comercio Internacional, ni los parlamentarios teníamos acceso a los documentos, que ahora parece, después de la presión de la opinión pública, que sí se nos va a dar acceso, pero esos documentos hasta ahora eran totalmente secretos. Cuando Malmström, que es la comisaria de Comercio, vino a hacer el hearing, fue en algunas cosas un auténtico esperpento de información que daba, pero que le hicieron rectificar después, y particularmente sobre la cuestión que ahora mencionabas tú, Enrique, de los tribunales arbitrales internacionales, que son un instrumento que se está negociando, lo sabemos, porque así lo ha reconocido la propia comisaria cuando hizo su evaluación, y que son instrumentos que permitirían que una empresa denuncie a un gobierno a una instancia que no es ni tan siquiera está bajo el amparo de los tribunales europeos. Eso es totalmente indecente, no podemos aceptar eso. Ni de los tribunales tampoco norteamericanos, porque son tribunales ex novo. Efectivamente. Una lógica diferente. Eso es una cosa. Y la otra cosa también es evidente que el tratado está pensado y diseñado para, de alguna forma, reducir los estándares de protección social ambiental de algunas cosas. Y sabemos, porque se ha discutido, que algunos productos que ahora mismo no se pueden vender aquí, con este tratado se autorizaría que se vendieran aquí, igual que, por ejemplo, porque esto no es una cosa esto no es en un sentido, los americanos invadiendo Europa, porque esto no es así, también va en el otro lado. La Citi y la industria financiera británica está presionando para que haya ámbitos de la industria financiera norteamericana que están mejor regulados en Estados Unidos que en Europa para que se desregulen, ¿no? Y por lo tanto va en la doble dirección. Yo creo que es un tratado que no podemos aceptar y por eso desde algunas formaciones le estamos haciendo una enmienda a la totalidad por las formas y por el contenido. Pero, o sea, ¿tú no aceptas el hecho? Pide la palabra, por favor. Yo lo que acepto, Enrique... Marta, ahora te doy la palabra, Enrique. Es que la había pedido Marta. Vale, sí que es importante, yo creo que es algo que es evidente y estaba en el aire en cuanto al secretismo, porque el Consejo Europeo el pasado 9 de octubre ha tenido que hacer un mandato de negociación que ha pedido que se diera luz a todo ese tipo de negociaciones, respetando siempre que en una negociación habrá puntos que no puedan ser públicos porque precisamente está en ese camino y en ese rodaje. Ciudadanos sí que entiende que ese tratado tiene que salir, pero tiene que salir beneficiando a los ciudadanos, a las sociedades principalmente, y para eso queremos las instituciones, pero no hay que cerrar los ojos a la globalización y a la necesidad que tenemos de que haya ese intercambio de mercado y facilitar de hecho la producción y el crecimiento. Enrique. No, o sea, ¿a ti no te interesa el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? No, a mí claro que me interesa, para que no salga adelante. Es objeto de muchísimas críticas, de nuevo entre el grupo socialista. ¿Por qué dices que no me interesa? Es que una cosa esperad, Enrique. Se negocia con los actores mandatados, otra cosa es que se negocie en secreto. Los actores mandatados están informando de los contenidos y la prueba es que estamos discutiendo. A nosotros no demasiado. Que se aventan, que se adivinan. Hay una discusión de fondo que es qué tipo de gobierno del comercio llevamos a nivel internacional. Entonces, hemos sustituido un gobierno multilateral y más democrático, que era el que estaba al amparo de la OMC, por tratados bilaterales totalmente neoliberales. En el fondo, yo también cuestiono el esquema. Yo no creo que eso debe ser la forma de avanzar. A mí me gustaría que hubiera una gobernanza democrática del comercio y no unos tratados que al final lo que van a hacer es disminuir nuestros estándares de protección social y ambiental, ¿no? Yo creo que eso es totalmente erróneo. Griselda. Sobre el secreto, hemos asistido a varias conferencias técnicas para explicarnos la primera ronda de conversaciones. Y, hombre, evidentemente la forma no era secreto, pero el contenido sí. Porque todo lo que sabemos sobre el tratado, todo lo que sabemos sobre el tratado no, es en función de las críticas que se hacen. Sí. Es decir, que cuando uno critica, te cuenta por qué lo critica y lo que le preocupa, y ahí tienes una información. No hemos asistido desde que ha empezado la negociación, aparte de una nota en la que se aseguró que eso iba a dar 500.000 puestos de trabajo, no hemos asistido en la negociación nunca a una comparecencia seria en la que Europa fije los objetivos comunes exactamente de lo que quiere y para qué. Y yo creo que eso, francamente, no es aceptable. Pablo, y os di la palabra a este sector. Creo que este punto es lo suficientemente grave como para que seamos claros. De firmar el tratado, el TTIP entre Europa y Estados Unidos, en su forma actual o en una forma parecida, estaríamos ante una tragedia social de proporciones enormes. Hay una anécdota que cuentan que en la época de Adolfo Suárez llega una ley del mercado energético, eléctrico, al Consejo de Ministros y llevaba el logotipo de UNESA, de la patronal eléctrica en España, porque se les había olvidado quitarlo, ¿verdad? Pues el Tratado Internacional entre Estados Unidos y Europa es lo mismo. Es decir, ha sido redactado por las multinacionales europeas y norteamericanas con el único objetivo de aumentar su margen de beneficios a costa
del sufrimiento de la inmensa mayoría. Hay estudios de universidades tan prestigiosas como Tufts que dicen que incluso no se crearía empleo, que incluso podría bajar el Producto Interior Bruto, que incluso podría tener efectos negativos sobre el Producto Interior Bruto. Uno podría decir, ¿cómo se puede sustentar un tratado que ni siquiera se prevé que puedan crear empleo o aumentar el Producto Interior Bruto? Y la respuesta es muy sencilla. La hemos visto desde 2007. Desde 2007, en un contexto de aumento del desempleo y en un contexto de contracción económica, las grandes multinacionales han seguido ganando pasta. Por eso es compatible que las personas que han redactado este tratado, que no es la ciudadanía, no son las fuerzas políticas, son los grandes poderes económicos, van a aumentar su margen de beneficios, incluso con predicciones que hablan de reducción del PIB y de no crear empleo ni en Europa ni en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. Enrique, luego Juan Fernando. Si me permitís, os voy a sobre esto del secretismo, yo creo que se han negociado, por ejemplo, muy recientemente un tratado de libre comercio con Perú. Tampoco se ha hecho con la misma técnica, ¿no? Las fuerzas políticas no han estado mirando ahí. Hay un hecho evidente, cuando uno negocia tampoco puede enseñar las cartas abiertamente porque sale perdiendo en la negociación. Y número dos, respecto a todas estas consideraciones apocalípticas, ¿qué prefieres entonces? Que haya Estados Unidos, un bloque enorme, con acuerdos cada país pequeñito por separado, para que sea todavía más desequilibrante. Yo creo que la única forma que tenemos, bueno, pues entonces no hacemos negocio con Estados Unidos, la única forma que tenemos nosotros para defender precisamente todos estos valores que constituyen la Europa social es precisamente negociar desde el bloque con Estados Unidos. Juan Fernando. Vamos a ver. Juan Fernando y luego Hurtado. Insisto que me parece muy bien que haya una actitud crítica y que se siga paso a paso un asunto que importa tanto por el volumen de negocio que puede generar, el volumen económico y la alegación de crecimiento y de empleo que apareja un tratado de estas proporciones. Me parece muy bien que se siga con el espíritu crítico. Ahora, simplemente creo que en aras de ilustrar a quienes nos escuchan, habrá que recordar que cuando dos actores globalmente relevantes, en este caso una unión supranacional como es la Unión Europea, negocia con los Estados Unidos, hay un mandato de negociación y ese mandato de negociación tiene toda una serie de rondas informativas que son las que permiten conocer de qué se está hablando. Eso no significa secretismo, no significa secreto. Sé que esa crítica está muy extendida, pero aquí en el Parlamento Europeo hemos discutido y la prueba está en que hay muchos elementos de juicio sobre esta mesa que nos señalan que no estamos hablando en la oscuridad más absoluta, sino que hay una serie de asuntos que ya se han puesto sobre la mesa. Y en segundo lugar, que una vez que el acuerdo se perfile, existen toda una serie de instrumentos por parte de este Parlamento, esto es bueno que se sepa, que no tienen todos los parlamentos a escala nacional, que la tiene este Parlamento Europeo, incluso la última palabra sobre su ratificación y sobre su entrada en vigor, y los grupos políticos se tendrán que retratar y cada parlamentario individual se tendrá que retratar. Eso es lo que me da miedo. Una valoración final. Ahora, quiero decir que lo que le hemos escuchado a la Unión Europea y queremos creerlo, lo que le hemos escuchado a la Unión Europea es que no se está dispuesto a rebajar los estándares ni medioambientales, ni sociales, ni de garantía de derechos fundamentales involucrados, en particular de protección de datos, y en particular el acceso a la tutela judicial, que para mí es igualmente un punto irrenunciable. Es decir, esos tribunales arbitrales que escapan a la jurisdicción y que darían el poder a grandes actores económicos de resolver sus propios pleitos al margen de cualquier justicia, sea nacional o sea internacional, resulta completamente inaceptable. Entonces, yo quiero entender que con lo que acaba de decir Juan Fernando, que es que Estados Unidos no va a tener ningún tipo de interés en hacer un tratado con todas estas salvedades y por tanto el Partido Socialista Obrero Español va a estar en contra de un tratado que incorpore todos esos elementos que son los que debiera buscar la economía norteamericana, porque para no buscar ese tipo de elementos ya puede comerciar a día de hoy todo lo que quiera. Por tanto, parece que no ganan nada en un nuevo tratado de libre comercio. En cualquier caso, contra del comercio, ni del crecimiento, ni del empleo. En cualquier caso, recordemos que en América Latina, en 2005, en el Mar del Plata, un ALCA similar, por lo que algunos dicen, fue frenado y ha generado una década de un enorme progreso en el conjunto del continente latinoamericano. Volvemos otra vez a la pregunta de los estudiantes y luego os doy la palabra y casi os voy a pedir conclusiones. Adelante, la siguiente palabra de los estudiantes. Es evidente que debatir aquí en La Tuerca
sobre el Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio es un ejercicio útil y necesario para que la ciudadanía nos informemos y nos creemos una opinión sobre algo que parece ser que puede afectar tanto a nuestras vidas y tanto a nuestra política, a nuestra economía, pero sin embargo actualmente el debate público es prácticamente nulo. Entonces, ya que vosotros sois políticos, representantes políticos algunos y periodistas, me preguntaba, ¿qué esfuerzos estáis haciendo o podéis hacer en conjunto con vuestros partidos o vuestros periódicos o vuestras radios para que a la ciudadanía nos llegue esta información, que parece ser que es esencial? Griselda, y luego... Bueno, yo ya he dicho que la información que hay es poca. Hay poca información. O sea, lo que sí podemos, yo creo que se ha hecho varias veces, es contar en debates, explicar las posiciones que hay frente a este tema y esperar porque estamos en un momento bastante de compás de espera, en una negociación que a priori se mantiene, que está dando pasos técnicos, muy técnicos, y cuyo final todavía está por ver. Esperar, digo, y esperar mucho qué hará el Parlamento Europeo cuando tenga sobre la mesa, porque supongo que todo el mundo tiene claro que el Parlamento tiene poder para vetar ese acuerdo. O sea, es un acuerdo comercial de política exterior. Si el Parlamento no lo aprueba, no hay tratado de libre comercio con Estados Unidos. No, yo diría que en este momento hay campañas ciudadanas en todo el Estado en contra del TTIP. Yo animaría a todo el mundo que le interese a sumarse. Hay una iniciativa ciudadana europea contra el tratado que ya ha superado el 1.000.000 de firmas, que además creo que se presenta aquí mañana. Se están haciendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, dos cosas muy rápidas. Sobre los tribunales, los ISDS que nos preocupan a muchos. Y una de las cosas que estoy muy preocupado, Juan Fernando, es haber oído a Gabriel, el ministro socialdemócrata alemán, decir que él estaba de acuerdo en que eso estuviera en el tratado, porque si el SPD acepta esto, yo no sé si va a salir del tratado o no, me temo mucho que no. Y la segunda cosa que quería decir, a raíz de lo que decía Griselda, también un mensaje para la gente, decirle, este tratado lo podemos tumbar, porque es verdad que necesitamos el voto del Parlamento Europeo, por lo tanto, movilizar aquí a los europarlamentarios para que no lo aprueben va a ser crucial el año que viene, esto es en 2015. Vas a ver. Escuchamos la siguiente pregunta y os doy la palabra. Siguiente pregunta. ¿Creen que, sin miedo, fuerte. ¿Creen que estas negociaciones secretas en las que la socialdemocracia parece haber quedado relegada a ser la conciencia moral de un neoliberalismo totalmente desalmado, responde al deseo tanto de Estados Unidos como de una vieja Europa que cada vez está más decadente, de evitar el empuje de los países emergentes? Juan Fernando, te toca. Decía antes. Vamos a ver. De nuevo, creo que es importante que se sepa que hay muchos estados nacionales en la Unión Europea, estados miembros de la Unión Europea, cuyos ordenamientos no contemplan que el Parlamento tenga la última palabra sobre un tratado internacional. Hay muchos tratados internacionales entre un estado miembro y otro estado que entran en vigor sin que el Parlamento se haya pronunciado. Eso no pasa en el nivel europeo, no pasa en el Parlamento Europeo, que tiene la última palabra. Primera buena noticia. Segundo, hacemos todo lo posible para comunicar, con todas las herramientas a nuestro alcance. Este es un Parlamento especialmente abierto, un Parlamento digitalizado, un Parlamento muy accesible, por lo tanto nos retratamos en nuestras posiciones. No estoy de acuerdo en absoluto. Sé que ese planteamiento está muy extendido, que la socialdemocracia está plegada al neoliberalismo. No, perdona, el neoliberalismo es no solamente una hegemonía política objetivada que no está en la mente sino en la realidad, sino que tiene un acompañamiento ideológico que está siendo contestado por lo que yo puedo llamar la socialdemocracia, que es una alternativa de izquierda ante esa hegemonía. Eso no quiere decir que cuando estás en el mundo no te mezcles en la realidad, no te mojes en la realidad, no te comprometas y lo hagas lo mejor que puedes. Cuando tienes que participar en votaciones y hay asuntos en los que te tienes que retratar, cuando ese tratado llegue aquí y veamos exactamente cuáles son sus contenidos, fijaremos la posición. Ahora, insisto, cuando dices es que es una negociación secreta, quiero decirte que no hay negociación en la que cada una de las posiciones negociadoras estén siendo radiadas en vivo y en directo. Siempre hay un intercambio confidencial de posiciones y una retirada a la posición inicial para evaluar si la posición negociadora de la contraparte es aceptable o no. Dicho esto, lo que quiero decirte es que la socialdemocracia no es la conciencia moral del neoliberalismo. La socialdemocracia es una familia política europea
con una ideología propia, con valores propios distintivos y alternativos a esa hegemonía liberal que yo combato, a cuerpo entero aquí en el Parlamento Europeo, como tantos otros socialdemócratas. La democracia española va a plantear todo lo que sea necesario para cambiar y revertir la reforma del artículo 135 de la Constitución, donde se entregó al neoliberalismo nuestra soberanía y nuestra democracia. Gracias, Juan Fernando, por esa voluntad democrática que has mostrado aquí esta noche. Tenemos que despedirnos con conclusiones. 30 segundos, Enrique. Bueno, yo incluso para responder a esa última pregunta, ¿qué puede hacer la ciudadanía para informarse? Leer el ABC, por ejemplo, además de ver la tuerca de vez en cuando, no pasa nada, a nadie se le van a caer los ojos por leer el Hoy ABC. habéis sacado una portada en el ABC con un llavero feo diciendo que Podemos abría las cárceles de los etarras. No parece que hoy recomendar el ABC sea lo más prudentemente democrático y decente. ¿Por qué no? No es lo más prudente hoy. ¿Por qué no? Yo he recomendado también ver la tuerca. Hay que leerlo todo y hay que verlo todo. La verdad, a veces está en los sitios donde uno menos se lo espera. Bueno, me parece que ese tipo de información es necesaria también contrastar más, porque es verdad que los estereotipos se mezclan y ni esto es secreto, ni esto es superdemocrático, ni esto es lo que ha causado los grandes problemas que tenemos, sino muchas veces todo lo contrario. La Unión Europea me parece que es esencial. Yo creo que nosotros no podríamos vivir sin la Unión Europea, sin el euro, sin un continente en ausencia de fronteras, y creo que es la gran apuesta, creo que es lo único que nos salvará y que nos permitirá preservar el Estado social que tenemos. Y creo que hay que hacer lo posible por acercar a los ciudadanos, pero... Gracias. Con brevedad, Griselda, 30 segundos. Que nadie dé por perdidos los esfuerzos pequeños en cada casa o en cada asociación o donde sea, porque yo creo que en este Parlamento se ve de muy de cerca cómo la gente sabe, es consciente de que el sistema está frente a una crisis grave, ¿no? Y yo creo que aquí los eurodiputados, por los debates que seguimos, las decisiones que se toman y las propuestas que llegan a resolución, reflejan, como mínimo, si no tienen soluciones, que tienen una cierta conciencia de que la inquietud es algo muy vivo, y yo creo que eso es muy positivo. O sea, yo no pensaría en esa Europa decadente que has preguntado, no creo que esté decadente, creo que está en transformación y que quizás no sabemos muy bien a dónde vamos, pero que se está moviendo, y a mí me parece que es positivo. Muchas gracias, Marta. Pues en esta sociedad que tenemos muy amplia de comunicación, lo que tenemos que exigir a nuestros representantes es tener esa información para valorar. En ningún caso tener políticas del miedo. No hay que trabajar por esa línea, y desde luego el proteccionismo, el regionalismo, el territorialismo y buscar la reducción en cuanto a las sociedades o los espacios no nos llevan al mundo globalizado que nos está pidiendo la sociedad y que vosotros también nos estáis pidiendo. Por lo tanto, no políticas del miedo, sí información, no regionalismos, sí abrirnos a Europa, que desde luego está vida y la tenemos que construir entre todos. Urtasun. No, yo para terminar simplemente decir que Europa es un proyecto que también es de la izquierda, que está ahora mismo evidentemente secuestrado por unas políticas del llamado consenso de Bruselas que no nos gustan a nadie, que han convertido a la Unión Europea en algo que no nos gusta, pero también decir que para mí Europa es el campo de batalla de la izquierda en el futuro. Si la izquierda tiene un reto, es situar el campo de batalla en Europa y en cambiar esta Europa. Es aquí donde debemos nosotros ser capaces de construir instrumentos de combate político para cambiar las cosas. Juan Fernando. Un par de pinceladas. Esta es, claro, la crisis más grave que ha padecido nunca la Unión Europea, y desde luego ha sido empeorada y agravada por un manejo catastrófico que ha sido impuesto por una mayoría conservadora que combato. Y claro que sí que la izquierda tiene que estar presente en este campo de batalla ideológico y político que es la Unión Europea. No puede estar ausente ni tampoco puede dar una patada al tablero. No puede decir sencillamente pues renunciamos a Europa y regresamos a las casillas de las llamadas soberanías nacionales, porque esa es una ucronía, es una utopía sencillamente inviable. Ahora, dicho esto, no acepto que no haya habido crítica socialista a la forma en que se hizo la reforma del artículo 135 de la Constitución, pero tampoco acepto que se la caricaturice como la exaltación del neoliberalismo. Es cierto que en 15 días
consignar en la Constitución la regla de la estabilidad presupuestaria era algo muy criticable y yo lo he criticado. Eso no quiere decir que la estabilidad presupuestaria sea neoliberal, ni que sea incompatible con las políticas de izquierda. No, hay que preservar el Estado social, pero sin duda ninguna hay que manejar de manera saludable las cuentas públicas, porque el endeudamiento excesivo o abismar a tu país a los mercados financieros y a la presión especulativa insostenible no es de izquierdas, ¿verdad? Eso tampoco es de izquierda. Pero ahora, desde que hemos cambiado la reforma del artículo 135 hemos duplicado la deuda. Pero eso ha sido la política que se ha hecho, esa ha sido la disparatada política, la política de la austeridad recesiva. Un día de esto vamos a discutir tú y yo, y no yo como moderador. Pablo, tus conclusiones. Yo creo que el TTIP, el Tratado Transatlántico, es la mejor prueba de que los poderes financieros gobiernan lamentablemente esta Europa en la que vivimos, y ya veremos lo que vota la socialdemocracia cuando llegue el momento de votar el tratado transatlántico. Creo que esta Europa es también un ejemplo de qué ocurre cuando se liberaliza el comercio sin que haya una redistribución de la riqueza y una buena política fiscal. Lo que ocurre es que aparece una división entre sociedades que van en primera, sociedades que van en segunda y sociedades que van en tercera. Lo estamos viendo en el sur de esta Europa cuando la comparamos con el norte. Al no haber unos presupuestos potentes redistributivos en Europa y solamente haber libre movimiento de capitales, personas y mercancías, lo que hacemos es acrecentar la desigualdad entre los países más pobres y los países más ricos. Probablemente el TTIP, de ser firmado, conduciría a la misma consecuencia, a agravar las grietas ya existentes, lo cual le viene muy bien a los que han redactado este tratado y a los que lo apoyan. Muchas gracias, Pablo. Creo que hemos tenido un excelente debate hoy, 8 de diciembre, desde Bruselas, día lluvioso, con huelga de los transportes. Hoy la portada del ABC dice exactamente eso, ¿no? Y aparece, para que lo vean ustedes, solamente puedo decir que esta llave, que está en una cárcel, no sirve para que salgan los que tengan que estar dentro, sino para meter dentro a los que a día de hoy están fuera. Y entendemos que eso preocupe a muchos. Europa nos preocupa profundamente. Europa nos preocupa profundamente, y por eso hemos querido tener hoy este debate. Cuando Europa ha tenido coraje, ha asombrado al mundo. Cuando Europa ha sido cobarde, ha asustado al mundo. A veces también hemos mirado muy hacia adentro, y en el siglo XXI Europa no va a poder solamente atender a las necesidades de los europeos. Hay países emergentes, hay generaciones futuras, ya hay una naturaleza devastada. Ojalá Europa esté a la altura de las circunstancias y ese orgullo que alguna vez tuvimos lo recuperemos. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, ya saben, en La Tuerca, la única tertulia hoy desde Bruselas, y también sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.